Yo estuve buscando a una de las estudiantes que viene muy a menudo, Ana María, que la semana pasada hizo una pregunta muy interesante. Hablamos 2 webinarios pasados del profeta Jeremías, que en hebreo el nombre es Irmiyahu, y Ana María preguntó, hacia el final del webinario, Ana María preguntó por el significado del nombre del profeta. Y no le contesté porque estábamos hablando de otro tema y estábamos casi al final, y yo quería seguir con el tema precisamente estábamos hablando del profeta que anima al pueblo a vivir, aun cuando están en el exilio, a tener casas, casarse, tener hijos, animarlos a vivir aun cuando no están en su país. Pero el tema que surgió del comentario de Ana María era muy importante, y entonces decidí traer un webinario completo que habla de nombres, de cómo se explican, de lo que se llama el exégesis de nombres hebreos. Por ejemplo, algo que a lo mejor la mayoría que son alumnos de eTeacher lo conocen, el nombre del patriarca Yitzhak. Cuando Dios le asegura a Abraham que a su edad avanzada va a tener un hijo, Abraham se echa a la tierra y se ríe. Y dice ahí, Vaipol Abraham al panav, Vayitzhak. Vayitzhak es un verbo en futuro o en pasado, depende si tiene la conjunción que aparece aquí, la vav, o no. Entonces, más adelante Dios le dice, Sara ishtecha yoledet lecha ben, vekarata et shmo Yitzhak. Yitzhak es el verbo en futuro y significa se reirá. Y el nombre entonces del patriarca Yitzhak es un verbo en futuro, verbo conjugado en tercera persona masculino, y durante toda el capítulo donde Abraham envía a Hagar y al su hijo Ismael, los saca del campamento, de la casa, y los envían porque así le pidió Sara, aparece mucho este verbo o la raíz de este verbo más que una vez. Y este es el nombre de Yitzhak, porque su padre y después su madre se rieron cuando les dijeron que a esa edad van a tener un hijo. Generalmente, el nombre se fija para identificar a una persona y para diferenciar entre una persona y la otra. Nosotros cuando nos encontramos, cada uno se presenta con su nombre. Y entonces pensamos qué pasó en los tiempos antiguos. En nuestros antepasados no vieron en el nombre nada más una combinación de sonidos que identifica a una persona, sino algo que implica una historia, ciertas cualidades, un destino. Y generalmente un nombre tenía una explicación. Inclusive hasta hoy día los nombres hebreos tienen significado y a lo mejor inclusive una historia personal de los padres, o llevan nombres de personajes históricos y conocen la historia de este personaje.
Los nombres hebreos generalmente tienen algún significado. Como para apertura, quiero traer, y voy a leer parcialmente, una famosa poesía que se hizo canción, que si habrá tiempo la vamos a escuchar al final. La poesía se llama Lechol Ish Yeshem. Cada uno o toda persona tiene un nombre. Fue compuesta por una poeta que ya no está entre nosotros, se llamaba Zelda. Le voy a leer nada más para que vean cómo está la forma. Empieza todas las líneas con el versículo, la oración. Lechol Ish Yeshem. Toda persona tiene un nombre. Y después viene un verbo, que le dio. Toda esa primera parte es igual en todas las líneas. Y después viene detalladamente diferentes posibilidades de dónde viene ese nombre, de dónde proviene, del lugar donde esta persona creció, de sus padres que se lo dieron, de sus odios o su profesión o sus amores o de Dios o de las épocas del año. Aquí está la traducción. Ustedes la pueden leer. Más adelante la voy a poner otra vez. Pero así es. Todo hombre tiene un nombre que Dios le dio, que sus padres le dieron. Y sigue, que su altura y su sonrisa le dieron, que sus vestiduras le dieron. Todo hombre tiene un nombre que las montañas le dieron, que sus murallas le dieron, que el zodiaco le dio, que sus vecinos le dieron. Todo hombre tiene un nombre que sus pecados le dieron, que sus deseos le dieron. Le dieron que sus enemigos le dieron, que su amada le dio. Todo hombre tiene un nombre que las fiestas le dieron, que su trabajo le dio. Todo hombre tiene un nombre que el mar le dio, que su muerte le dio. Lechol Ish Yeshem, Shenatan lo Hayam, Venatan lo Moto. Más adelante no es una canción alegre, es una canción, la melodía es un poco triste. Se usa mucho cuando recordamos cada año los 6 millones de judíos que han llegado a su muerte en los campos de concentración y del campos de muerte en la Segunda Guerra Mundial. Pero es verdad, cada uno tiene un nombre, a alguien se lo dio y este nombre lo acompaña toda la vida. Vamos a empezar con el mismo nombre que despertó el interés en ese tema. Según la pregunta de Ana María la semana pasada, el nombre del profeta Irmiyahu. Aquí no está escrito en letras latinas porque el nombre tiene significado en hebreo. Irmiyahu, que en español se dice Jeremías. ¿Por qué la J? Porque la letra Yod en hebreo, la letra que se pronuncia como una Y cuando no tiene vocal, está traducida a otros idiomas o como una J o como una Y, pero generalmente como una J. Entonces, Irmiyahu está compuesto de 2 partes. Una tiene como el principio de un verbo en futuro. Ya poco a poco ustedes reconocerán esta letra Yod, así con el punto abajo, es señal de un verbo en futuro. Y está la partícula Yahu, que por sí es
nombre de Dios y es también parte de las letras del nombre de Dios, el tetragramón o tetragrama, el nombre de Dios que nosotros acostumbramos no pronunciar, sino decir en lugar Adonai, Señor, o en algunas traducciones eterno. ¿Qué significan esas dos letras o que de la raíz? La raíz de las palabras hebreas consta con 3 letras generalmente. En el nombre aparecen 2. ¿Por qué aparecen 2? Porque la raíz del nombre es Resh Mem Hei. Esta es la raíz. Significa un lugar alto. Si lo vemos como un sustantivo, significa un lugar alto, significa levantar. Y entonces la última letra de la raíz, la He, es conocida en hebreo como letra débil. En muchísimas conjugaciones no la vemos como parte del verbo o del sustantivo. Se esconde. Y quedan las 3 letras, las 2 letras de la raíz cuando las ponemos con la mem final, porque en hebreo hay una letra mem como la M, una letra mem regular y una letra mem final. Entonces cuando lo ponemos así, pues podría sonar como el sonido va a ser ram. Y ram también significa alto o levantado. Y es muy simbólico. El profeta Irmiyahu habla al pueblo, aboga por el pueblo, regaña al pueblo, como si fuera un padre que quiere tanto a sus hijos que lo ama. Del amor sale a veces el regaño. Y cuando el pueblo sale al exilio, primero una parte y después todo el pueblo, él manda un mensaje y les dice a los exilados en Babilonia que tienen que seguir con su vida, que lo más importante es seguir con su vida, sí, mantenerse como una comunidad, cuidar sus leyes y costumbres, pero seguir viviendo en el exilio hasta que llegaría un día que van a volver y van a reconstruir a Judá y a Jerusalén. Este ánimo que le da tiene que ver con el nombre de levantar el ánimo. Por favor. Agradezco a todos, también a la persona que por equivocación ha abierto ahora su micrófono, mantenerlo cerrado. Micrófonos cerrados. Micrófonos cerrados están en rojo. Mantener en rojo. Gracias. Entonces, ahí está como la razón del tema de hoy. Muchas gracias a todos los que están escribiendo en el chat y explicando. A lo mejor tenemos nuevos participantes y ustedes hacen bien en pedirles que mantengan los micrófonos cerrados. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Empezamos con un exégesis de un nombre, algo más general, otra vez como tipo de introducción. El nombre identifica lo que significa el ser. El nombre de cada cosa, de un objeto, significa lo que es el objeto. En la antigüedad creían también que al decir el nombre o al llamar a algo, a alguien con un nombre, se crea este objeto, es como una creación, tal como Dios cuando creó durante los 6 días de la creación a nuestro mundo y le dio nombres. Después de
de la palabra, de la creación misma, del hecho. Después, el nombre significa la esencia de esta parte de la naturaleza o del mundo que tiene cierto nombre. Y el primer ejemplo es de cuando el mismo hombre, el primer hombre, llamó a la mujer y le dio un nombre que desde entonces significa mujer. No es el nombre particular que le dio, que era Javá, traducido a otros idiomas como Eva. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזו יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. Entonces, Isha es mujer, Isha, porque del hombre Ish fue sacada. Como dije, la raíz común es algo que une muchísimas palabras. Aquí tenemos Isha, Ish. Más adelante, cuando él otra vez le da un nombre, y esta vez es un nombre como lo conocemos hoy, la llama, un momento, lo voy a escribir en hebreo, la llama la va a llamar Javá. Javá viene de la raíz Het Yod Yod de la palabra Chaim, vida. Dice que ella es la madre de la vida, de todo ser viviente, Javá. Y cuando se traduce, por supuesto, a Eva en español o en inglés se dice Eve, pierde ese significado. Cuando el que estudia hebreo, conoce el idioma, dice la palabra Javá, la asociación con vida es algo inmediato. Igual cuando uno dice Isha, inmediatamente hay una asociación con la palabra Ish. Ish, Isha. Que Ish, hombre, Isha, mujer, es algo general hoy en día, pero al principio, Ish podía ser varón, Isha puede ser mujer, puede ser hembra. Pero la relación está clara entre las dos palabras. Vamos a ver un ejemplo. No voy a traer muchos ejemplos de lugares. En la mayoría de los ejemplos a lo mejor ustedes conocen. Pero así, cuando están todos en una cierta conversación, en un cierto tema, adquiere como más significado. La ciudad Babel, Babilonia, al ken kara shema Babel, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ. ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. Por eso la ciudad se llama Babel, se pronuncia en hebreo Babel, porque ahí fue que donde el Señor confundió Balal, el idioma de toda la gente. El verbo Balal realmente no tiene ninguna relación con la palabra Babel. Babel es una palabra en lengua akkada, no en hebreo. Babel en lengua akkada tiene también como las lenguas antiguas dos partes. Bab, que es portón, puerta, entrada, y el, Dios, tal como en hebreo. Y
una ciudad que fue construida en el primero y el segundo milenio antes de la era común. Posiblemente sonaba como Babieli o Babieleni, un nombre que significa la puerta o el portón del dios o de los dioses. Pero la historia bíblica de la confusión de las lenguas y la historia bíblica que habla del levantamiento de la Torre de Babilonia, de la intención de la gente ser como Dios, llegar a ser dioses, hacerse famosos, es una historia que se llama historia etiológica. Etiología es la ciencia de conocer el por qué las cosas son como son. Hay etiología en la medicina, etiología de las enfermedades, por ejemplo. Y hay etiología que aparece muchísimas veces en la Biblia hebrea cuando se explica el nombre de un lugar o de una persona con cierta historia. La etiología generalmente de los nombres de lugares no siempre tiene que ver exactamente, específicamente con el nombre, como aquí Babel, sino quiere traer algún mensaje. Y aquí se sacó el mensaje contra vamos a decir, la conducta de la gente de Babilonia, el orgullo y el ego muy desarrollado que tenían los que pensaban que pueden ser como dioses. Ahí está la historia que todos desde niños pequeños ya la conocen. No hay ninguna relación entre el nombre Babel y Balal, el verbo, simplemente el sonido un poco parecido, y cada uno cuando lo lee en hebreo inmediatamente le suena parecido. Otro exégesis o otra etiología de un nombre de un lugar. Había una disputa entre Abraham y uno de los reyes, Abimelech, el rey de Gerar. En el sur de la tierra de Canaán, un lugar muy seco, Abraham, tal como Abimelech, cada uno, su gente, sus pastores, necesitaban encontrar agua para su ganado. Y había una disputa respecto al agua, al uso del agua. Los pastores de ambos estaban buscando agua en el mismo territorio. Ellos se encontraron, llegaron a cierto acuerdo, hicieron un pacto, y Abraham viene y le ofrece a Abimelech 7 corderas. Y Abimelech le pregunta, מה הן 7 כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ¿Qué son estas 7 corderas que apartaste? Y Abraham contesta, ויאמר, כי את 7 כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. Estas 7 corderas tomarás de mi mano para que sean para mí como testigos de que yo cavé este pozo, como testigos del acuerdo. El número 7, Sheva, aparece 2 veces, y después el versículo 31 dice, por eso llamó a ese lugar Be'er Sheva. Be'er Sheva acá debería sonar como una SH en inglés. Pozo de 7. La palabra Be'er significa pozo. Be'er Sheva se llama hasta hoy día esta ciudad. Resulta que acá aparece con otras vocales. Si ustedes se fijan,
las vocales de la palabra acá no son como las vocales de la palabra acá. ¿Se fijan en las vocales? Para los que saben, Sheva es Segol y Patach, Shava es Kamatz y Patach. Hay dos explicaciones. Una dice, muchas veces al final de un versículo o al final de un asunto importante, hay algo en el idioma bíblico, hebreo bíblico, que se llama forma de pausa. Hay cambios de vocales. Segol y Patach de Sheva son vocales breves. Shava tiene la vocal larga Kamatz y ocasiona que se acentúa más la palabra. No es Sheva, sino Shava. Pero si ahora lo voy a quitar, vamos a comparar la palabra Shava con el verbo Kisham Nishbeu Shneihem. Porque ahí los dos hicieron un juramento. Juramento es Shevuah. Nishbeu, juraron, un verbo en pasado. Y tiene la misma raíz, Shin, Bet y Ain. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay aquí? ¿Hay como una doble etiología o hay un exégesis de dos tipos? Uno tiene que ver con las 7 corderas y otro porque ahí juraron. Y cuando uno lee, antes del versículo 29 también se mencionan esas 7 corderas, muchas veces, hasta que el sonido de las 3 letras de raíz queda en la memoria. Entonces tenemos la palabra de pozo para recordar toda la historia de esa disputa, y tenemos la raíz Shin Bet Ain, sea como el número 7 o como la raíz del verbo jugar, para recordar por qué esta ciudad se llama así. Y creo que hasta hoy día, cuando llevamos niños pequeños al sur primera vez, le contamos que Abraham y sus pastores tenían aquí 7 pozos y por lo tanto se llama Be'er Sheva. Es algo que queda tantos años en la historia y todavía los niños les encanta escuchar. Uno de mis nietos que viajó a este lugar, Beersheba, niño de 5 años, el camino en ciertos lugares es desértico completamente, y en una oportunidad me dijo, no solamente las tribus de Israel fueron al desierto, yo también estuve en el desierto, por el camino a Beersheba. Bien, seguimos. Exégesis de un nombre, otra vez, toda una historia, el nacimiento. Les dije que traigo casos famosos, pero este caso no es tan famoso. Se trata del hijo de Tamar, nuera de Judá. Tamar enviudó de 2 de los hijos de Judá, con una historia muy especial, tomó el destino en sus manos y quedó encinta con hijos de su se me olvidó el nombre de su, no yerno, sino de su, el padre de su suegro, gracias, de su suegro. Y tenía gemelos. Durante el parto, en aquellos días, era muy importante saber quién es el primogénito. Y la parte del primogénito en la herencia era mayor que la de los otros. No todo era de él, pero una parte más grande. Entonces, durante el parto, uno de los bebés sacó la mano y la partera inmediatamente, según costumbre, le amarró un hilo rojo en la mano para saber que él es el primogénito. Pero inmediatamente después, el segundo se abrió camino y salió primero. El verbo es, y las palabras aquí
La palabra Vatomer se refiere a la partera. La partera le dice a él, ¿Ma paratzta aleja paretz? ¿Por qué te abriste un camino? ¿Qué es eso que te has abierto un camino o abierto un paso? Paratzta, otra vez, 3 letras de raíz, segunda persona masculino. Paretz es una brecha, una apertura. Y el nombre que le dio no la partera, sino el padre Judá, era Paretz. Nosotros en la traducción se lee Fares. Cuando uno lee la traducción, no entiende la relación entre el nombre Fares y abrir paso. Pero en hebreo sí se entiende. Está el verbo y está el nombre y con la misma raíz. Así que esta persona lleva toda su vida en la historia de su nacimiento. ¿Ustedes se pueden imaginar hoy día los psiquiatras, los psicólogos, qué pensarían de esa persona que lleva el peso de esta forma violenta en la cual nació? Paratz es algo que suena inclusive con esa tzadi muy fuerte, con mucha fuerza y a lo mejor ánimo, a lo mejor violencia. Y lo llamaron Paretz. Y fue uno de los ancestros del rey David, que en idioma regular nosotros también pensamos que ese Paretz es una forma pausal, una forma de pausa para acentuar y que la pronunciación debería ser Peretz. Y quién sabe si el nombre Pérez en español, que es también el nombre que se usa en hebreo como apellido, está o no está relacionado con ese nombre. Así que Fares no tiene, creo que no tiene ninguna relación con hebreo. Es una forma de pronunciar nombres hebreos. En otras lenguas, en cada idioma, se va a pronunciar de otra forma. Bien, seguimos. El nombre Caín. El nombre Caín está aquí, se pronuncia Caín, ¿verdad? En español. Caín, así. En hebreo se pronuncia Caín. Caín. No Caín, sino Caín. Acento penúltimo en la primera sílaba. Este es el nombre en hebreo, el que está acá. Aquí está lo que hablamos antes, el nombre Javá, el nombre de la esposa, la mujer de Adán. Adán, que hoy día se usa como nombre propio, significa ser humano. Está relacionado con Adamá, tierra. והאדם ידע את חווה אשתו וטהר. El hombre conoció a su mujer Eva, ¿ven? Eva, Javá, quien concibió y dio a luz Vateled et Caín, Vatomer. En muchísimos casos escuchamos a la mujer que nombra al hijo. Hay algunos casos que el padre nombra al hijo. No hay como algo específico que podemos decir solamente las madres, solamente los padres. No. Y ella dice, Kaniti ish et Adonai. El verbo kaniti tiene un significado muy específico, adquirir. Adquirir inclusive pagando algún precio. Kaniti. La raíz de kaniti es kof nun yod.
Para los que saben, esta yod acá es la materlecciones, pero la raíz es kof nun yod y significa adquirir. La traducción, la mejor traducción que encontré es esta de Katzenelson: he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Ish, ya entendemos, es varón, lo conocemos de antes. Kaniti Ish significa un hijo varón. Había mucha importancia de tener primero un hijo varón, o en general tener hijos varones. Hijos varones ayudaban al padre. Hijos varones se encargaban del trabajo, sea en la agricultura, sea con los animales domésticos, con el padre, y mientras los padres que tenían más hijos varones podían prosperar más. Esa era principalmente la primera importancia de tener un hijo varón. Kaniti Ish et Adonai, he adquirido. Se puede explicar que ella estaba agradecida a Dios por tener un hijo varón, que relacionaba el nacimiento del hijo con la benevolencia de Dios. También se puede relacionarlo y con ese obtener, ese adquirir, no es en una forma fácil. O sea, el trabajo de dar a luz, de tener un hijo, es un esfuerzo. Se compara figurativamente a un trabajo, a algo que ella tenía que esforzarse, a lo mejor sufrir también, y entonces este esfuerzo es como recompensado al tener un hijo. Y fíjense en que el segundo hijo, Hevel, su nombre es Hevel y no Havel como aparece, Hevel, así. Hevel significa un soplido. Un minuto existió y desapareció. Y ahí no hay ninguna exégesis, no hay nada. ¿Qué hay aquí? En Hevel, respecto a él, no se... Sí, se puede traducir vapor, se puede traducir soplido, suspiro, eso es Hevel. Aquí vemos un exégesis donde el parecido es en el sonido, Caín, Caniti. Otro sonido parecido y una cosa más. El nombre de Shemuel, del profeta Shemuel. ויהי לתקופות הימים. ¿Y la solvencia de antecedentes penales? Por favor, mantener micrófonos cerrados. Gracias. ויהי לתקופות הימים. ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה ותלד בן. Y sucedió cuando llegó el tiempo para ello, que Ana concibió y tuvo un hijo y le puso un nombre, Samuel. Haná, el nombre de la mujer, de la madre. Ahora no vamos a hablar de todo lo que hay para decir del nombre de la mujer, de la madre. Vamos a concentrarnos en el nombre de Shemuel. ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאילתיו. Y le puso por nombre Shemuel, diciendo, porque se lo pedí al Eterno. Mucho más que pedir. Shemuel hay dos cosas. Hay sonido parecido. Hay sonido parecido cuando nosotros leemos Shemuel y Sheiltiv. También hay letras comunes. Por otro lado, Shemu
se relaciona con el verbo shamá. Shamá, escuchó. El Dios. Entonces, el sonido parecido, si nada más hablamos de sonido, puede ser shamá y puede ser sha'al. ¿Qué significa sha'al? Así, letras de raíz shin, alef, lamed, como en Shemuel. ¿Ven? Las tres letras de raíz. Perdón, aquí agarré una letra que no era. La shin, la alef y la lamed. Este verbo, shin, alef, lamed, que hoy día en hebreo moderno lo conocemos como preguntar, este verbo es pedir, significa pedir. Si ustedes se acuerdan, Haná, la madre del profeta Shmuel, estaba en una situación incómoda. Su esposo Elcaná tenía dos mujeres. Una tenía muchos hijos y Haná no pudo tener hijos. Y entonces cuando llegaron al templo en Shiloh, después que ofrecieron el sacrificio, y ella se acercó al lugar donde estaba el arca y rezó y habló con Dios y le pidió un hijo. Y un tiempo después, como dice aquí, llegó el tiempo para ello, muy bonita esa traducción, Bitkufot Hayamim, ella concibió. Entonces, se puede explicar, o Dios escuchó, Shamá, su petición, o yo lo pedí a Dios. O unimos ambas y decimos, sí, sonidos parecidos, pero también significados parecidos. Se lo pedí y me escuchó. Y ahora viene la tercera parte. She'iltiv no solamente es pedir, Shin Alef Lamed no solamente es pedir, también es prestar. Pedir prestado. Pedir para tenerlo un tiempo y después devolver. Y entonces, ella prometió cuando habló con Dios y prometió que si va a tener un hijo, lo va a dedicar a Dios, se lo va a dedicar a Dios. Y entonces, a lo mejor ahora tenemos sonido parecido y tres explicaciones válidas. Shamá, escuchó. Sha'al, pedir o tener prestado. Ambas pueden perfectamente servir como etiología o como exégesis del nombre Shemuel. Tenemos otro nombre que está, Juan, la palabra eterno es una forma en la traducción de Katzenelson, para no decir la palabra Señor, no decir las letras del tetragramón, tal como a veces se dice Hashem, el nombre. Esta es la explicación. Hablamos de Ishmael. Por favor, mantener micrófonos cerrados. Van a tener tiempo para preguntar. Cuando Hagar, la madre de Ishmael, se casó, Sara se la dio a Abraham para tener un hijo. Según la costumbre de aquellos días, si una de las siervas tuvo un hijo y la señora de la casa, la primera mujer, lo aceptaba, lo adoptaba, era como hijo de ella. Y entonces Sara, después de tantos años de buscar un hijo y no tener un hijo, acató ese
costumbre. Cuando Agar estaba embarazada, un ángel le dijo, vas a tener un hijo, varón, y lo vas a llamar Ishmael. Y en la palabra Ishmael, ustedes pueden ver, está el verbo Ishma, que aparece acá, ¿verdad? Y está la palabra El, Dios. Kishama, porque Dios escuchó tu aflicción. Pero resulta que esta raíz, Shin Mem Ain, aparece varias veces en el capítulo 16 y según los trabajos académicos que se hacen a veces respecto a la Biblia hebrea, dependen de la especialización de cada investigador, de cada persona. Algunos van hacia el lado del idioma, otros van hacia la historia, otros a las explicaciones de los sabios y relacionándolos con hoy día, y muchísimas otras formas. También está la parte literaria, analizar la historia como literatura. Analizar algunos libros son literatura, otros son poesía, diferentes tipos de literatura y de poesía. Si vemos en la historia del nacimiento de Ismael y después de Yitzhak como una obra literaria, como un cuento corto, como una novela corta, el verbo Shama aparece en otros lugares. Es como lo que yo siempre llamo palabra clave, verbo clave, escuchó, Shama, o escuchará, la forma en futuro. Dios le dice a Abraham, Vaishma Abraham lekol Sarai. Cuando ella le ofrece por primera vez que tome a la sierva, a Agar, dicen Vaishma. Aquí dice obedeció en la traducción, y yo busqué traducciones. No escuchamos este verbo, Vaishma. Después en el capítulo 21, cuando Sara le pide a Abraham que saque a Agar y a Ismael de la casa, le dice Dios, Kol asher tomar eleja Sara, shma bekola. Esta es la forma del imperativo. Todo lo que te diga Sara, hazle caso. Yo diría, y escuchó Abraham la palabra o la petición de Sara. Todo lo que Sara te dice, escúchala. Escucha lo que dice, hazlo, obedece. Y después cuando Agar está ya en el desierto, está desesperada porque ya no hay agua y está tan desesperada que perdió un poco el control, puso el niño de un lado y se fue lejos. Y con tanta angustia no pudo ver que había un pozo. Había un ángel ahí que la calmó y ella vio de repente como se le abrieron los ojos y vio el pozo. No era un pozo específico que se ha puesto ahí para ella o para su hijo. Y ahí dice, Vaishma Elohim et kol hana'ar, versículo 17. Son 3 veces, hay más. Este verbo es como verbo clave con todas las posibilidades de interpretarlo. ¿Qué significa Abraham acatando a lo que le dice su esposa? ¿Qué significa Dios escuchando la petición de Agar, escuchando al hijo en mala situación y ayudando? Shama como palabra clave en toda esta historia desde el capítulo 16 hasta el 21. Como un medio literario. Algunos dicen que hay, a veces cuando buscamos esas palabras clave, en ciertos lugares parece como el texto, la narrativa es como una anécdota para los que escuchan bien o entienden bien lo que se dice, lo que está detrás de la palabra. Recuerden que la gente de aquellos tiempos aprendían la historia de memoria. La historia
era parte de la vida, no había otra cosa. Trabajar y escuchar, repetir la historia del pueblo. Y entonces también esas palabras clave tenían una función importante para la memoria. ¿Sí? Memorizado. Bien, llegamos a lo que vimos hasta ahora era como exégesis, pero no muy clara, si uno tenía que interpretarlo. Pero hay lugares donde hay una explicación muy clara. Estamos hablando del profeta Gideón y estamos primero en el Jueces 6. En Jueces 6 lo que hace Gideón, y lo vamos a ver de dos formas, la misma historia, lo que hace Gideón es romper, destrozar el altar del dios cananeo Baal. Baal es un dios cananeo. Lo llamaron en este momento, le dieron el nombre Yerubbaal. Entonces ustedes ya están acostumbrados a ver que yo separo dos palabras dentro del nombre. Es algo que se puede hacer cuando se sabe hebreo y se busca en un diccionario. Hay sufijos que ustedes ya conocen, como la palabra el, como las letras del tetragramón, Yahú o Yehó o Yo, los separan y toman las otras letras tratando de buscar la raíz y según la raíz ir al diccionario o al léxico y buscar significado. La palabra Baal significa Señor porque Baal era un dios importante en el panteón de los dioses cananeos. La Yud y la Resh son parte del verbo en Ictol, en futuro, Yarev, luchará, peleará, tendrá una contienda. Riv es contienda, pelea. ¿Ven? La raíz de este verbo es Reish Yod Bet. Y como él, en forma muy clara, destrozó al altar y declaró lucha contra los dioses ajenos, entonces lo llamaron, era como un apodo, Yerubbaal. Y significa, porque es en futuro, Yarev bo Baal. Si el Baal es un dios tan fuerte, que luche con Gideón, que actúe. A ver si Baal puede actuar contra Gideón. Más adelante vamos a leer otro nombre, otra explicación al nombre Gideón. También hay algo interesante. Aquí leemos lo que se llama un exégesis disimulado, muy disimulado. Cuando Jacob llega a Harán, a la ciudad de su tío Labán, va hacia el pozo, habla con los pastores, la historia con la piedra, ¿se acuerdan? Y él pregunta por su tío y por la familia del tío, y cuando él está hablando con los pastores, ellos le dicen, aquí está la hija Rachel, va imatzon, ki roahi. Rachel llega con las ovejas de su padre porque ella es pastora. Resulta que en hebreo oveja es Rachel o Rechelá. ¿Sabían que el nombre Raquel significa oveja? Rachel, Rechelá, oveja. Rachel viene con el rebaño de ovejas, porque ella es pastora, roa, pastora de ovejas. Es bonito, ¿no? Disimulado, pero el que sabe el idioma
sabe que la palabra Rachel significa oveja. Ahí va la segunda historia de Gideón. Disimulado. Cuando la gente de la ciudad se levantó en aquella mañana, estamos en Jueces 6, vieron que el altar del Baal estaba roto y la Asherá, que es un árbol o una estatua de una diosa, pero posiblemente un árbol que también es nombre de una estatua, de una diosa del panteón cananeo, estaba cortada. La palabra cortada está muy parecida al español, fíjense. Ha'ashera asher alav korata. Ahora, en hebreo, el verbo karat, que lo vemos acá, y el verbo gadá, 3 letras del nombre Gideón, significa lo mismo, son sinónimos. Cortó, rompió, quebró. Y entonces dicen, el nombre era Gideón. Desde el principio su nombre tenía este sentido, este significado oculto, disimulado, de quebrar, romper, cortar. Para la gente que entendía lo que significa el nombre, hasta que él hizo lo que hizo, a lo mejor nadie se dio cuenta, pero por algún motivo, su padre o su madre no dicen quién le dio este nombre. La mano de Dios. Y después que lo hizo, se dieron cuenta que su nombre tiene que ver con lo que hizo. Y entonces también, por lo mismo, lo llamaron Yerubal, una exégesis evidente de un nombre nuevo. Hablando de nombres nuevos, había una costumbre de nombrar de nuevo a una persona por muchísimas razones. Yo voy a saltar el nombre de Jacob, muy interesante. Voy a llegar a cambio de nombre. Dicen los sabios en el Midrash Tanjumá, dice Rabbi Eliezer, 3 maneras de anular una mala sentencia, y estas son arrepentimiento, oración, benevolencia. Y Rabbi Yossi dice también el cambio del nombre. Dijimos al principio que en el nombre está muchas veces el destino del hombre. Fíjense en Gideón, lo llamaron así y actuó después. El nombre y el destino están entrelazados. Y entonces, si se cambia el nombre cambia el destino. Hay muchísimas explicaciones, cambio de nombre. Jacob, que saltamos el versículo, en otra oportunidad quiero hacer un webinario que tiene que ver con Jacob, específicamente dedicado a él, personalidad muy interesante. Pero después Dios le cambió el nombre a Israel. Abraham salió con un nombre, Abraham, de Ur-Kasdim, de Mesopotamia, y Dios le cambió el nombre en Canaán a Abraham, que significa padre de muchos pueblos. Entonces, hay cambios de nombres y voy a traer algunos ejemplos. Después abriremos la conversación para preguntas. Fíjense, hace poco leímos en el libro de Jeremías de Yirmiyahu. Ahora traigo ejemplos del libro de Reyes 2, capítulo 23 y más adelante 24, creo. El faraón Nejo, emperador de Egipto, apuntó o
puso a Eliakim, hijo de Yoshiao, de Josías, lo puso rey en lugar de su padre, y del nombre Eliakim, que está acá, cambió al nombre Jehoiakim. El cambio era así. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cambió Eliakim a Jehoiakim? Él es Dios, Yakim levantará, constituirá. Jeho es el nombre del Dios de Israel. El verbo que se adjunta es el mismo verbo. Y la explicación es así. Primero, muchas veces los reyes, los faraones o los reyes de Asiria cambiaron nombres de los reyes vasales en los países, en las tierras que ellos conquistaron, para demostrar su poder. Un rey vasal, un rey que está debajo del emperador, al tener otro nombre, se siente como parte, como obligado al emperador, como obligado en fidelidad, como un contrato que se establece entre los dos. Y el cambio de la palabra él, porque sabemos que él era el nombre de cada emperador. Cada emperador, rey, sea el faraón o sean los reyes de Asiria o de Babilonia, cada uno se consideraba Dios. Entonces, él es algo más general, es algo que pertenece a los panteones de dioses de muchos pueblos. La Yehó, la parte del tetragramón, es parte del nombre específico del Dios de Israel. Al cambiarle el nombre, le dice de tener un nombre Dios general, que es mi Dios, yo soy el Dios. Tú tienes que ver nada más con el Dios específico del pueblo de Israel, como bajarlo de categoría. Y lo mismo, pero también no con la segunda sílaba, sino con la primera, o con la primera parte del nombre, hace el rey de Babilonia con Tzidkiyahu, que era el último rey de Judá. Tzidkiyahu, el nombre de Tzidkiyahu era Mataniah. Matán es dado por Dios. Dado por Dios. El rey de Babilonia le cambió el nombre a Tzidkiyahu. Sigue el nombre de Dios de Israel. Tzedek, aquí la raíz Tzadidalit Kof, significa justicia. Dicen los sabios, dice Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que lo cambió a Tzedek, Tzidkiyahu, diciendo, si tú te levantas contra mí, si tú rebelas, tu Dios te va a castigar. Tu Dios te va a hacer justicia contigo. Te va a llevar a la corte. Tu Dios te va a castigar. O sea, lo que tú haces contra mí, tu Dios se va a encargar de castigarte. Muy interesante y muy bonito, porque si no podemos pensar que Tzidkiyahu es un nombre muy positivo. Justicia de Dios, dice Rashi. Pero ¿por qué se lo cambió a un nombre tan positivo? No, la justicia de Dios contra ti si te rebelas. Que la voluntad de Dios se reveló en boca de Irmiyahu, que les dijo, no se rebelan contra el Babilonia, colaboren con ellos y ustedes van a seguir vivos como pueblo. Y hay muchísimo más, hay muchísimo. Uno más que llama mucho la atención, que es una historia muy compleja. Raquel, cuando antes de morir, da a luz a un hijo, el segundo hijo,
y lo llama Ben Oni. ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו Ben Oni. ¿Qué lo tienen? Ben Oni, la traducción de la palabra on puede ser fuerza, puede ser falso y puede ser dolor. Pero su padre ואביו קרא לו בנימין, hijo, Binyamin, hijo de derecha. La palabra yamin significa derecha. El juramento se hace con la mano derecha. Es el único lugar que se menciona que Jacob, da el nombre, llama con nombre a uno de sus hijos. De todos sus hijos, los nombres son nombres de las esposas, de las mujeres, y si ustedes leen, hay una explicación, cada hijo, por qué su nombre es así. El único que llamó Jacob era Benjamín, Ben-Yamin. Hay muchísimas explicaciones, yo les voy a contar una y después abriremos la discusión. El Ramban, Nachmanides, dice, toma la palabra on con su segundo significado, falso. Y nos recuerda que en cierto momento cuando Jacob, sus mujeres y sus hijos se fueron, casi se escaparon de la casa de Labán sin avisarle, Rachel se llevó los dioses de la casa de su padre. Cuando Labán los persiguió y los encontró, él estaba buscando los dioses de la casa. La creencia es que los dioses, las estatuitas esas de la casa, protegían la casa. Rachel juraba o decía una mentira, decía una falsedad, no dijo que ella los llevó. Ella estaba sentada encima de lo que robó y no admitió que fue ella. Cuando ella muere, antes de morir, ella relaciona su muerte a este pecado de falsedad. Y quiere llevar ese pecado con ella. Jacob, que la quiere tanto, inmediatamente cambia el nombre del hijo y le da el mismo sentido de yo también juré a Labán que no sé quién llevó o que sí se llevaron los dioses de la casa. O sea, el gran amor entre ellos dos, entre Rachel y Jacob, ella antes de morir quiere llevar la culpa y dejarlo a él absuelto, se dice, y él no quiere que ella se muera y sea castigada porque dijo una mentira tan importante, y se la toma a él. Y por supuesto que hay muchísimas explicaciones que dicen, no, ella le dio nombre hijo de fuerza y él lo cambió a hijo de la derecha, que es la mano fuerte. A mí me gustó la otra explicación, que es mucho más profunda y que tiene que ver algo de la tristeza esa de la madre morir cuando nace el hijo y Jacob, que tanto la quería, la pierde. Es como una expresión de amor. En los últimos momentos, cada uno de ellos quiere llevarse la culpa por algo que sucedió hace tantos años. Hay muchísimos más nombres y cada nombre tiene su explicación, porque cada persona, cada hombre, cada uno tiene un nombre que Dios le dio, que sus padres le dieron, que su vida, que su futura vida, que algo en el camino
le ha dado. Y para abrir la discusión, vamos a poner el tiempo de preguntar y comentar. Les recuerdo, si hay nuevos participantes, que hay una señal de una mano a la izquierda debajo de la lista de participantes y ustedes pueden usar esa mano para pedir permiso de hablar, y con mucho gusto yo me voy a dirigir a ustedes y entonces se puede abrir el micrófono en este momento. Y vamos a ver lo que quieren decir. César, haz un clic encima del micrófono, César. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Muchos saludos, buenas noches. Mira, una pregunta. ¿Qué relación tiene Baal con Balal? Que yo sepa, no. Balal es un verbo hebreo, Baal es el nombre del dios cananeo. Del dios cananeo. No, Sí. no tiene nada que ver. Pero Baal hoy día en hebreo moderno es dueño, o también en hebreo bíblico con tiempo se desarrolló el idioma hebreo, adoptó palabras de otros idiomas. Entonces Baal es señor y señor también es esposo. No. ¿Entiendes? Así que hoy día Baal es esposo, marido. Y nadie piensa ni en señor ni en Ningún dios cananeo. ni el dios cananeo, sí. Ok, también está, puedes cerrar el micrófono porque hay eco y voy a decir algo. También está el nombre de la diosa cananea, la diosa cananea Anat. Anat, creo que es así. Anat, la diosa Anat del panteón cananeo es un nombre hebreo popular para niñas. Así que las cosas no son tan sencillas cuando hablamos de idiomas semíticos y de gente idiomas que en la misma región, influencias mutuas. Bien, vamos a ver si hay más preguntas. Ustedes pueden preguntar de cualquier nombre bíblico o hebreo, y si sé, les voy a responder. Sí, Salvador, qué gusto. Shalom, puedes abrir el micrófono. ¿Salvador? Sí, sí se oye. Lo has cerrado, Salvador. ¿Lo abro yo? ¿Sí? Sí, Salvador. Sí, bueno, que nos mete mucho ruido para la etimología los hispanófonos es que el sonido G, que bueno, de pequeño incluso yo 4 años cantaba en la liturgia antigua, ¿no? Toda mi infancia 4 años formaba parte de un coro y todo en latín, absolutamente rezaba en latín. Pero el sonido G en latín, en francés, jamais es G, pero en castellano se convierte en G. Pero el sonido G que solo existe en el castellano está tomado del árabe, ¿sí? Las raíces de la lengua castellana son sumamente semíticas. Antes de los romanos, pues, en España se hablaba la lengua púnica, ¿sí? Antes de la romanización, ¿no? Antes de la romanización, un tercio de lo que hoy es España y Portugal, se habló la lengua púnica, ¿no? Ya desde esa época, ¿no? Sí. Incluso los judíos existen en España desde las emigraciones sumerias, parece que ese es su origen, ¿no? Por el apellido Pérez, que es en México es el más popular, o sea, el más común y corriente, pues realmente es que son las mismas raíces, los sefaraditas, las raíces de los sefaraditas son antes de la romanización, ¿no? Los que hacen mucho ruido, igual desde Jesús se convierte en Yeshua, se convierte en Jesús, pero el problema fonético es que en castellano se convirtió en J, ¿no? Y el sonido G no es latín, está tomado del árabe y es muy importante en la lengua castellana, exclusivamente en esa lengua latina, ninguna otra utiliza el sonido G, pero pues cambia la etimología, ¿no? El entendimiento de ella lo cambia por completo.
Muy importante lo que dices cuando enseñamos hebreo en español para los hispanohablantes, para nosotros los profesores, mucho más fácil explicar la letra J hebrea con la J. Insistimos que la G es una Gimel, una G, y la J es como la G. Y es más fácil para nosotros enseñar, con otros idiomas no pasa. Y por En México es más supuesto, complejo, ¿no? Porque además le hemos agregado palabras de otras lenguas, la más importante, el náhuatl, ¿sí? Y esa es una lengua mucho más compleja y demasiado, y por eso es que de niño nos decían, el español es muy rico, pues rico, que es una misma palabra, tiene 4 o 5 formas, o indudablemente es porque procede de una mezcla de muchas lenguas, ¿sí? bueno, eso es interesante en español, en Muchas hebreo, lenguas, ¿no? en muchas lenguas, sí. Igual pasa en hebreo, Sí. ¿sí? Está formada de muchas lenguas diversas, ¿no? Ujú. Por eso es que hay distintas formas de denominar de expresar una misma cosa, Exactamente. tan diverso como tiene. Ujú. Esa riqueza es lo más interesante. Gracias por tu intervención, como siempre. Samuel. Samuel. Un momento, voy a cerrar micrófonos de todos y a ver porque Samuel, sí. Samuel, no te escucho. No te escucho. Lo siento. Lo siento. A ver si hay alguien más. Roberto. Sí, Roberto. Abra tu micrófono, por favor. Roberto, tampoco te puedo escuchar a ti. No sé. No sé por qué. Espero que, según lo que yo veo, hay comunicación. Pedro. Pedro, haz un clic encima del micrófono y te voy a escuchar. Yo lo abrí. ¿Puedes hablar, Pedro? Sí, Sí, te oigo. Sí, te oigo, te oigo. Hola. Oye, es un placer para mí estar desde España asistiendo a mi primera clase con usted y estoy muy contento, aunque aquí son las 4 de la mañana, Aquí también. de la mañana, pero es un placer estar aquí. Tenía muchas ganas de asistir a una clase con usted. Y soy alumno de la yeshiva bíblica. Mi profesora es Esther Perelman, y bueno, estoy muy contento de estar estudiando el hebreo bíblico. Es una de las delicias para mí que por fin se cumplió después de muchos años. Y bueno, pues yo entendí muchas cosas, pero no quiero acapararle, simplemente decir que estoy muy contento y muy honrado de tenerla como profesora en este caso. Y bueno, de paso, decirle, aprovechando que me da la palabra, que mi apellido es Patrón. Y como estamos hablando de apellidos y nombres, ¿usted me podría ayudar si mi apellido viene del hebreo? ¿Cómo lo escribe? ¿Padrón o patrón? Patrón, sí. Patrón. No creo, como suena, no creo que viene del hebreo, pero hay apellidos en español, tal como dijo antes el otro compañero, que hay apellidos en español tan antiguos que a lo mejor tienen raíces hebreas y son tipo de traducción, ¿no? Si patrón en español es dueño o es
puede ser Adón, pero no te lo puedo asegurar. Hay raíces que puedo interpretar, hay otras que no. Yo Y lo he investigado, lo he investigado en un libro, tengo un libro de sangre judía. Ajá. Y sí aparece como apellido judío. ¿Ah, sí? Sí, aparece. Y Sí. bueno, le preguntaba, pues quería asegurarme mejor, ¿no? Sí. Sí aparece en varios listados, lo he comprobado que sí. Está. Sí, yo sé que existen libros y listados. Yo siempre lo interpreto al hebreo. Si el nombre tiene, cualquier nombre tiene significado, muchos nombres no tienen significado. Hay nombres que tienen y van al lugar de origen, al nombre de un pueblo, de una ciudad. Pero un nombre que tiene significado, que lo puedo traducir fácilmente al hebreo, siempre pienso que puede ser un nombre hebreo. Y como este no es mi campo, esos listados, pero yo sé que la gente busca y encuentra respuestas en esos listados, sí. Muy interesante, maravilloso. Gracias. Mi placer fue Igualmente. en un viaje a Israel. Y mi esposa también descubrió allí en la computadora gigante que su apellido también es Rodríguez, que también es judío. Ella también está estudiando el hebreo contemporáneo. Es María del Carmen. Que también recibe la invitación, lo que pasa es que es muy tarde aquí. Sí, yo sé. Pero luego vemos los webinarios grabados. Grabados. Sí, los estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, gusto en conocerlo. A usted, la robada. Vamos a más arriba. Nicole, sí, Nicole. Abra el micrófono, por favor. Gusto en verte acá. Igualmente, Malka, Shalom. Muchísimo gusto en verte y gracias por este seminario que me encantó. A ver si puedes hacer otro con más nombres. Sí, hay tantos nombres que sí. Espero que sí. Y quería preguntarte si me podías platicar un poquito más del panteón de los dioses que comentaste cuando hablaste de Baal. Baal está Anat, Asherah. Hay ahí una lucha en la familia, entre los dioses. No quiero tomar tiempo aquí, pero puedes buscar, si pones Ugarit, el nombre Ugarit en internet, es la ciudad en la cual se ha encontrado una biblioteca completa con manuscritos que hablan de la vida y del panteón de los dioses cananeos. De ahí tenemos muchísima información y muchos nombres que son muy parecidos al hebreo. Ugarit con la letra U. Ok. Muy Sí, bien. Malka. Muchas gracias. De nada, a la orden. Marlene. Sí, Marlene. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, hola. Bendiciones, Shalom. Mora para preguntar si me han preguntado acerca de Selah en los salmos. Selah significa verdad. Selah significa verdad. Pero no es el nombre de una persona. No, no. Selah es verdad tal como Emet y Amén. Gracias. Emet y Amén, que vienen de la misma raíz. Selah es otra cosa, pero significa verdad. Bueno, gracias, Marlene. Solamente sí, qué bueno. Mario Moreno, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Aló? Sí. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Malka? Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Buenas? Sí, yo te ¿Me escucho. escucha? Sí, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo le va, Malka? Muy bien. Dime. Shalom. Bueno, mi pregunta es,
¿por qué si Benjamín era el hijo del juramento de la mano derecha, solo Judá sobrevivió a estos tiempos? Es una pregunta muy difícil. Hay que conocer mucho la historia y la lucha entre la tribu de Judá con sus asociados, posiblemente otras tribus que se pusieron en una fusión geográfica. No hay algo exacto en eso. Y los que se llaman los hijos de José, los hijos de Yosef, principalmente Binyamin, Efraim, o sea, Efraim, Menashe y Binyamin. Efraim, Menashe, los hijos de Yosef, y Binyamin, que representan fuertemente a la monarquía de Israel, de una monarquía del sur. Sur, norte, también tenían. Es difícil darte una respuesta simple, pero posiblemente en algún momento no vivieron, si vamos a esa dirección de nombres, no vivieron de acuerdo a sus nombres, o no respondieron la esperanza que se daba a todos, a todo el pueblo. Algunas tribus se perdieron con la destrucción del reino de Israel y no las hemos, oficialmente no se han encontrado. Y se toma como un resultado directo de su forma de vida, de idolatría, de injusticia social, etc. Y nosotros podemos también tomar procesos históricos y ver cuál monarquía se supo envolverse o manejarse en la política mundial de aquellos días. Ahí también está la parte, por supuesto, moral, la parte de acatar la vida que Dios les trazó, y está la parte de la política mundial que la podemos ver como castigo y la podemos ver completamente como historiadores y decir, ahí se tomaron decisiones incorrectas. Porque se perdieron. Porque Rabbi Baal Shem Tov, ¿por qué el Baal? Porque Baal ya es dueño, o ya es el Baal Shem Tov significa que su nombre es un nombre que tiene una fama, una buena fama. Ya hace tiempo la palabra Baal dejó de ser en el hebreo nombre de un dios cananeo. Ya se asimiló completamente hace décadas al idioma. Y este también tuvo una historia muy bonita, ¿no? De pronto en otra ocasión se la puedes contar. Fue una persona disfrazada, un ángel disfrazado, y le pidió que quería, y bueno, chévere. Sí, lo que pasa es que ya no es parte del tema, vamos a decir, de esos webinarios que hablan del hebreo bíblico. Es otra cosa. Disculpa, y una última cosa. Eso fue 3 en 1. ¿Podrías poner nuevamente la última plantilla? Es que estuvo muy bonita, la antepenúltima. El mensaje de los nombres. El de los nombres. Sí, que decía como una síntesis tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Me recordé, les voy a poner en el chat a todos un link para que puedan escuchar la canción. Esa canción es una canción triste, como les dije. Les puse ahora, se los voy a enviar a los que quieran escucharla en su tiempo libre. Este es el link para escuchar la canción. No es fácil y está toda en hebreo, pero
No es de esas que yo pongo y que todo el mundo se une a la canción, etcétera. Vamos, estamos casi terminando sobre tiempo. Un momento, Fausto, un segundo. La próxima semana espero que ya han recibido comunicaciones. La próxima semana voy a tener un invitado en este espacio, entonces se llamará conferencia. Vamos a hablar, invité al profesor Samuel Chocron, un colega mío de hace tiempo, desde Caracas hasta Israel. Lo invité a participar con nosotros. Vamos a hablar de la plegaria. En la parte de la Biblia hebrea lo voy a presentar yo, y en la parte del judaísmo y del desarrollo de la plegaria, y a lo mejor analizar algunas, será muy interesante y podrán tener tiempo, por supuesto, para preguntas. Va a durar más tiempo, no 90 minutos, sino dedicaremos 120 minutos a toda esta conferencia. Están todos invitados. Pueden decirle a sus conocidos, es gratuito, va a ser interesante porque unimos la parte bíblica y la parte de la tradición, explicamos de dónde provienen los rezos y por qué son 3 rezos diarios y muchísimas otras cosas interesantes. Sí, Fausto, dime. ¿Me escuchas, Malca? Sí, te escucho, sí. ¿Qué tal, Malca? Gusto en saludarte. Oye, mira, mi pregunta es, hablaban hace rato de Baal, traducido como Señor. Decías que del panteón cananeo, ¿no? O sea, de que Dios, de un Dios también del panteón cananeo, que también estabas haciendo la referencia de la diosa, Anat, ¿no? Uh-huh. Mi pregunta, y también decías también hace unos momentos que la referencia hacia Dios era Adonai, Hashem o no recuerdo el otro. La pregunta ¿es también posible traducirlo como Yahweh? Yahweh es la forma de leer las letras hebreas en las traducciones. No tiene ningún significado. El nombre del Dios de Israel tiene 4 letras, no tiene vocales. La expresión, el pronunciamiento se ha perdido con la desaparición del linaje del sumo sacerdote y de algunas otras personas que sabían pronunciarlo. Y entonces todas las traducciones que ponen en lugar de la yod, la hey, la vav y la otra hey, otras letras, es interpretación de cada idioma. No tiene ningún significado, mientras que en hebreo tiene un significado, del verbo que es difícil de explicar, es como el significado del verbo ser y estar conjuntamente, del pasado, del presente y del futuro, de todo lo que es este mundo, la creación. Es una charla de más de 1 hora y como existe un seminario de eTeacher que de vez en cuando se da, no lo voy a poder presentar profundamente y analizarlo, pero lo principal es que las traducciones, por algo que dijo nuestro compañero antes, Salvador, las letras latinas que representan las letras hebreas, cambian las palabras hebreas, entonces no tiene sentido así de analizarlo. Ok, te agradezco mucho, Malca, y gusto en saludarte. Igualmente. Entonces, como siempre, vamos a despedirnos con hasta la próxima, que es en la conferencia, y nos vamos a despedir con Shabbat Shalom. Shabbat Shalom significa un fin de semana de...
porque hay personas, hay participantes que sus micrófonos abiertos. Generalmente me gusta mucho escuchar a ustedes diciendo Shabbat Shalom. Ahora lo voy a ver en el chat porque cuando abro micrófonos se escucha el ruido y lástima escuchar ruido diciendo Shabbat Shalom. Así que yo conozco las voces. Si todos dicen Shabbat Shalom, yo los escucho acá y en mi corazón y les deseo un buen fin de semana y una buena semana después. Y a los que no voy a ver, Chag Sameach, la festividad de Shavuot, que festejamos pronto, Shalom Leitraot, con todos ustedes y más. Shabbat Shalom, Malka. Shabbat Shalom, Chodesh Shabbat Tov. Shalom, Malka. Y Shabbat Shalom. 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 Shalom, shalom. Malka. Shalom, shalom.